de la ley 1357 de 28 de diciembre de la gestión pasada también, que crea el impuesto a las grandes fortunas, el IGF, lo cual ya fue reglamentado por el Decreto Supremo 4436 del 30 de diciembre de la gestión pasada. Como pueden ver, el órgano ejecutivo bueno, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo se han apresurado en emitir esta normativa para que ya se aplique lo antes posible esta normativa, ¿no? Pero en realidad se podrá aplicar a la gestión 2020, ¿no? Pero no nos olvidemos que en declaraciones de prensa ya decía, ¿no? El ministro de Economía, el presidente Luis Arce, indicaban que esta ley se aplicará desde la gestión 2020, ¿no? Lo cual consideramos que es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, su artículo 123, no tiene efecto retroactivo. Es decir, no podemos aplicar una ley a hechos del pasado. No podemos aplicar, por ejemplo, esta ley lo que grava es la fortuna. No podemos aplicar la normativa a fortuna generada el año 2020, ¿no? Esta ley podemos aplicar a la fortuna que más bien ya se genere a partir de 2021, ¿no? Entonces, son muchos criterios que seguramente van a primar y la reglamentación ya ha sido emitida, pero no se aclara desde qué gestión va a regir. De todas maneras, hay muchos pormenores que analizar, que los vamos a ver de la manera más detenida y amplia posible en el presente seminario. Ya, entonces, ¿qué objetivo tiene esta normativa? Gravar la fortuna, tiene el objetivo también de recaudar, porque el presente gobierno, esta es una normativa, parte del paquete de normativas para la reactivación económica, ¿no? Entonces, veamos primeramente, ¿qué es este IGF? Es el impuesto a las grandes fortunas que grava toda fortuna superior a los 30 millones de bolivianos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio. Ahora, ¿qué considera fortuna esta normativa? Considera fortuna los bienes inmuebles, es decir, todo bien inmueble sujeto a registro, como ser casas, terrenos, departamentos, condominios, bienes sujetos a la propiedad horizontal, todo bien inmueble sujeto a registro. También tenemos los bienes muebles y vehículos, ¿no? Sean estos terrestres, aéreos o acuáticos, bienes suntuarios o los artículos de lujo, activos financieros, es decir, todo depósito o acreencia en el sistema financiero nacional, cualquier derecho presente o futuro avaluable económicamente, inversiones en capital y participación en sociedades. Eso en cierta manera es un poco ambiguo y está en el reglamento, pero la ley nos habla de que, por ejemplo, no aplica a este impuesto a las empresas o sociedades comerciales o cooperativas, sino únicamente aplicaría a aquellas personas naturales, ¿no? Pero en cierta manera una persona que sea socia o accionista en una empresa, una sociedad comercial, es sujeto pasivo de este impuesto, ¿no? Ingresos por seguros, no dice la reglamentación a qué tipo de seguros, supongo que se refiere a el hecho de que una persona sea indemnizada por alguna póliza de seguros, ¿no? Que existen diferentes pólizas, ¿no? Tenemos pólizas contra robos, contra incendios, contra desastres. Alguna de estas pólizas, si obviamente supera la cuantía de la normativa, está sujeta dentro del ámbito de aplicación. Tenemos también las joyas, obras de arte y artículos de colección y los derechos de propiedad intelectual e industrial. Son todos estos bienes que la normativa, tanto la ley del IGF como su reglamento, definen dentro del concepto de fortuna.
Muy bien, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Es decir, un sujeto pasivo es la persona directa o responsable del pago de este impuesto. Y lo curioso del reglamento de esta ley es que la ley solamente habla de propietarios, pero el reglamento amplía los sujetos pasivos a los poseedores. Poseedores, es decir, no es necesario que una persona tenga inscrito su derecho propietario en derechos reales. El simple hecho de ser un poseedor, que es una figura muy diferente a la propiedad, ¿no? La propiedad, no nos olvidemos, según el Código Civil, está definida como aquel, según el artículo 105 del Código Civil, está definida como aquel derecho para usar, gozar y disponer de alguna cosa. Eso se define la propiedad, o sea, uno puede usar, gozar, disfrutar, disponer, enajenar, transferir, en el marco de la ley, obviamente, ese es el ejercicio del derecho propietario. La posesión está más limitado, ¿no? Porque por la posesión, por ejemplo, un poseedor no tiene la libertad de enajenar, hipotecar, gravar los bienes que posee, porque no tiene derecho propietario. O un poseedor puede ser, por ejemplo, un cuidador de un terreno, un sereno, que son los poseedores. Entonces, creemos que la reglamentación incluye a un sector al cual imposible, es muy difícil alcanzarle con esta normativa, ¿no? O sea, no podemos nosotros tratar de distorsionar ese marco legal creado por la ley, esa definición de quiénes son los propietarios y quiénes son los poseedores. Ya, entonces lo veo imposible aplicar a poseedores. Imagino que el objetivo de la reglamentación probablemente fue luchar contra el lavado de dinero, tomando en cuenta también que algunos empresarios o algunas personas con grandes fortunas no ponen a nombre suyo los bienes inmuebles, sino a nombre de terceros, ¿no? Entonces, imagino que su intención era que el hecho de que no esté a su nombre, pero ellos estén en posesión del bien, ya los haga sujeto pasivo de esta normativa, ¿no? Eh, Esa es una suposición mía, no lo dice la ley, pero tendría que ser así y tendría que haber reglamentación que establezca bajo qué parámetros al poseedor se lo tendría que incluir como sujeto pasivo, ¿no? Tomando en cuenta que el poseedor no es propietario. Entonces, ¿quiénes son estos obligados sujetos al pago de este impuesto, ¿no? Personas naturales, es decir, personas jurídicas ya están excluidas del ámbito de aplicación de esta ley, ya inclusive empresas unipersonales, ¿no? Que por su naturaleza, en realidad el titular es una persona natural, propiamente dicha, ¿no? Entonces, inclusive empresas unipersonales están excluidas como sujetos pasivos. Lo propio sociedades comerciales, sociedades cooperativas, asociaciones civiles, pero la reglamentación tiene una situación sui generis, ¿no? Que, por ejemplo, establece que las personas que generen dividendos en una sociedad cooperativa o en una asociación civil, por ejemplo, o en una sociedad civil, también son sujetos pasivos de este impuesto, ¿no? Y lo cual consideramos que es contrario a la propia ley del IGF, porque el objetivo de la ley es gravar personas naturales y a las personas que tengan alguna inversión en alguna entidad con fines de lucro. No nos olvidemos, las cooperativas son instituciones sin fines de lucro por su naturaleza. Lo propio la asociación civil, una asociación de personas, un club de personas, por ejemplo, un club deportivo es una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Entonces, las personas que han conformado esta asociación no la han conformado con el objetivo de repartirse utilidades. Lo propio con las personas que han creado alguna fundación, una ONG, no la crearon para generar lucro y repartirse dividendos, ¿no? Han creado para generar proyectos sociales sin fines lucrativos. Entonces, en esa confusión ingresa la reglamentación, lo cual creemos que es algo que no corresponde, ¿no?
personas naturales independientemente la nacionalidad. O sea, no interesa si son bolivianos, extranjeros, les aplica esta normativa, ¿no? Y dice que tengan residencia en el territorio del Estado plurinacional de Bolivia y posean su fortuna en el territorio nacional o en el exterior o en ambos. ¿Ya? Esa es la primera, los primeros sujetos pasivos. Los segundos son aquellas personas nacionales o extranjeras no residentes en nuestro país por la fortuna citada en territorio nacional. Ya, ese es el segundo tipo de personas. Y el tercer tipo de personas que serían aquellos dentro de cualquiera de estos ámbitos, o sea, sean nacionales o extranjeros, vivan o no en Bolivia, pero que sean menores de edad o incapaces. En este caso también el impuesto, el tercero responsable de cumplir este impuesto, en este caso sería el tutor o el curador. ¿Ya? Entonces, si un menor, por ejemplo, hereda una cantidad considerable de bienes inmuebles, ya es sujeto pasivo de este impuesto a través de su respectivo tutor o curador. Entonces, ¿qué es lo que define, qué se entiende como residencia, ¿no? Para aplicar el hecho de que esta persona sea natural jurídica que reside en Bolivia, la reglamentación define la residencia como toda persona que, independientemente de su nacionalidad, ingrese al territorio nacional por turismo, ¿no? A ellos no se consideran residentes, por si acaso, a todos los que ingresen por turismo o con objeto determinado, siempre y cuando el tiempo de su residencia no exceda los 183 días continuos. Pasado ese tiempo, ya se considera un sujeto pasivo de este impuesto. Pero si una persona no supera en un año estos 183 días, entonces no está sujeto al ámbito de aplicación. Luego, la persona que independientemente a su nacionalidad ingresa al país por 2 o más veces y su estadía no supera los 180 días dentro del año. Es decir, mientras en un año se salga del país las veces que uno ingrese o salga las veces que quiera, si esa estadía no supera los 183 días, tampoco se considera como residente. Si sobrepasa en un periodo de 12 meses este plazo, ya se considera sujeto pasivo, ¿no? Tampoco lo considera como residentes a las personas naturales extranjeras que cumplen funciones para organismos internacionales, ¿no? Personas que trabajan en misiones diplomáticas, en embajadas, en alguna entidad de cooperación como el BID, el FMI, etcétera, etcétera, no están sujetos al ámbito de aplicación de esta normativa. Ahora sí, un aspecto muy importante. ¿Cuál es el hecho generador? Es decir, ¿cuál es la conducta, el hecho, el acto que genera que se pague este impuesto? A eso se refiere el hecho generador. Y la ley establece que el hecho generador para personas nacionales o extranjeras que residan en Bolivia, no nos olvidemos el concepto de residencia, estar por más de 183 días continuos o discontinuos en el lapso de un año, ya se consideran residentes. Y nos habla de que tenga una fortuna neta, fortuna neta. ¿Ya? Aquí también importante hablar, considerar fortuna neta. No nos habla fortuna bruta, ¿no? Fortuna neta obviamente es deduciendo todos los pasivos que pueda tener esta persona natural, ¿no? No nos olvidemos que el patrimonio está compuesto por el activo y el pasivo. Activos son todas las acreencias, propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y el pasivo son todas las deudas o contingencias que puede tener una persona. Entonces, o los gastos de conservación también se consideran parte del pasivo, ¿no? Entonces, habla de fortuna neta, obviamente hay deducibles que también la propia ley establece, que lo vamos a ver más adelante. Y la fortuna neta la considera ya sea en territorio nacional o en territorio extranjero. O sea, uno puede también descargar pasivos que tenga en el extranjero, ¿no? Una deuda en el extranjero o situaciones, cualquier pasivo o contingencia en el extranjero también
cuenta, ¿no? El valor tiene que ser mayor a 30 millones de bolivianos. O sea, a partir de 30 millones uno ya se aplica este impuesto, ¿no? Y al 31 de diciembre de cada año, o sea, es un impuesto anual, no es un impuesto mensual. Para las personas que no residen en el país, el hecho generador del impuesto, por la fortuna neta acumulada en el país, por más de 30 millones también se perfecciona el 31 de diciembre de cada año. Ese es el hecho generador. Sobre la exclusión, quedan excluidas de este impuesto empresas unipersonales, empresas públicas, sociedades comerciales, sociedades cooperativas, sociedades anónimas mixtas y toda otra persona jurídica. Es decir, ninguna persona jurídica estará sujeta al ámbito de aplicación de esta ley. Y aquí esto va a dar lugar a que en cierta manera algunas personas se dediquen a disfrazar su patrimonio en empresas fantasmas. ¿Por qué? Porque como están excluidas del ámbito de aplicación sociedades comerciales, entonces sus participaciones que en este momento tienen en sociedades comerciales, es muy probable que las conviertan a empresas, ¿no? Porque esta ley no grava empresas. Ese es un cierto riesgo que también puede haber. Y hay otros riesgos también de la implementación de impuestos a las fortunas, ¿no? Uno de esos que algunos dicen es la fuga de capitales, es decir, el hecho de que los inversionistas ya no desean o se desincentivan de invertir en el país y prefieren irse a otros lugares donde no existan estas restricciones o este tipo de impuestos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, sí tiene un impuesto a las fortunas, pero hace algunos años, cuando ingresó el anterior presidente Macri, él inició una campaña internacional denominada en términos cotidianos como un blanqueo o repatriación de dinero extranjero. Pasaba que a raíz de esta normativa que gravaba fortunas en este país, mucha gente había llevado al exterior su fortuna, su patrimonio, ¿no? Entonces, lo que hizo Macri fue crear una normativa que establecía un régimen de condonación de multas y sanciones a todas aquellas personas que decían repatriar ese patrimonio y lo reinviertan, ¿no? Entonces, consideraron que no fue tal vez una decisión acertada y tuvieron que generar un incentivo para que la gente que había sacado sus capitales lo vuelva a reinvertir. Ahora sí, otro aspecto importante, ¿cuál es la alícuota de este impuesto? Y tomando en cuenta la base imponible, que es a partir de 30 millones uno, es decir, de 30 millones ya no está sujeto al ámbito de aplicación, pero de 30 millones uno, por ejemplo, hasta 40 millones, ya tiene una alícuota del 1.4% y en este caso la propia ley crea un descuento en 3 parámetros. Y el primer parámetro es de 150.000 bolivianos para todos los que se encuentren de este primer parámetro, entre 30 millones uno hasta 40 millones de bolivianos. El segundo parámetro es de 40 millones 1 a 50 millones, que la alícuota es del 1.9% y hay un descuento de esa base imponible de 350.000 bolivianos. Y el último parámetro es de 50 millones 1 en adelante, es decir, hasta el infinito, la alícuota del 2.4% y un descuento de 600.000 bolivianos de la base imponible, ¿no? Entonces, acá en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tenemos esta imagen que nos da un ejemplo de cuánto sería el importe a pagar de cada parámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor neto de una fortuna de 34 millones, no nos olvidemos aquí, también nos habla de valor neto, nos habla de valor bruto, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede tener 60 millones de patrimonio, pero de esos 60 millones puede descontar las deudas al sistema financiero, puede descontar impuestos municipales, puede descontar gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera.
y de ese valor neto, si se establece una fortuna de 34 millones, la alícuota sería del 1.4%, que sería 476.000 bolivianos. Y en este primer caso hay un descuento de 150.000. Entonces, el importe a pagar sería de 326.000 bolivianos en el primer parámetro, ¿no? Para el segundo parámetro, suponiendo un valor neto de fortuna de 46 millones de bolivianos, y en este caso la alícuota sería del 1.9%, sería 874.000, y aquí se aplica el descuento de ley de 350.000. El importe a pagar sería 524.000. Y el tercer parámetro es suponiendo un valor neto de fortuna de 51 millones de bolivianos, con una alícuota del 2.4%, que serían 1.224.000. En este caso, el descuento es de 600.000 bolivianos. El monto a pagar sería 624.000, ¿no? Eso nos dice un ejemplo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su página web. Entonces, este impuesto, ¿cómo se declara? ¿Cómo se lo paga? Dice que este impuesto se lo determina, declara y paga de forma anual, mediante una declaración jurada. Tenemos ya la reglamentación, pero todavía no está la resolución normativa de directorio. Seguramente ya se va a aprobar el número de formulario para este tipo de declaración, ¿no? Plazos y condiciones que se determinan en la reglamentación. Le faculta al órgano ejecutivo establecer pago anticipado con descuentos de hasta el 15%, ¿no? O sea, como un incentivo de que si pagas, digamos, hasta el 30 de enero, lo que tendrías que pagar hasta marzo, te acoges a un descuento del 15%, ya algo así más o menos. Esto nos dice la ley, que es un principio de realidad económica o de verdad material, que habla de que todo acto de transferencia de propiedad simulado o aparente en perjuicio del fisco no tiene ningún efecto legal en la determinación de la base imponible. El propio Código Tributario, la Ley 2492, nos habla de que los contratos privados no son oponibles al fisco. Es decir, ningún contrato que se celebre en el ámbito particular le puede ser opuesto al fisco, ¿no? Al fisco no le interesa los contratos y los acuerdos particulares, ¿no? No son oponibles, a eso se refiere de que no son oponibles al fisco. Y esto es ampliado con esa normativa de que todos aquellos actos simulados en realidad no surten ningún efecto para el fisco. Podrán surtir otros efectos en el ámbito civil. Por ejemplo, si muere la persona, muere, por ejemplo, el titular del derecho y bueno, resultó que no era el dueño, entonces en el ámbito civil les da el derecho a los herederos legales de esta persona a reclamar la herencia, por ejemplo, ¿no? Pero, salvo que exista contradocumento, ¿no? Pero en materia tributaria no interesa a nombre de quién esté, por ejemplo, el bien inmueble, siempre y cuando, obviamente, el Servicio de Impuestos Nacionales demuestre con medios fehacientes de que se ha realizado una transferencia de propiedad simulada, ¿no? Lo cual creo que sería un aspecto bastante difícil de demostrar, porque no nos olvidemos, el Código Tributario establece presunciones a favor del sujeto pasivo. Una de las presunciones en el artículo 200 es que se presume el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Eso dice el artículo 201 del Código Tributario. El 200, perdón, no el 201. Nos habla claramente de esto, ¿no? Entonces, esto en cierta manera iría en contradicción a eso, porque si el Servicio de Impuestos Nacionales está indicando o pretende indicar que hay un acto simulado por el cual se pretende esconder un patrimonio, entonces, al existir una presunción legal a favor del contribuyente que dice que se presume el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias y la buena fe del contribuyente, entonces deberán ser ellos los que a través de medios fehacientes demuestren y acrediten que efectivamente una persona ha realizado actos simulados, ¿no? Es decir, compraventas ficticias
con el objetivo de no pagar este impuesto. Algo importante también que queda en tela de juicio es el tema de la información. La información, ustedes saben, está protegida por diferentes normativas, inclusive por diferentes tratados internacionales. Tenemos, por ejemplo, la propia Ley de Servicios Financieros, la Ley 493, que protege el derecho, el secreto bancario, ¿no? Pero esta ley, en cierta manera, flexibiliza a efectos del acceso a la información que pueda tener el Servicio de Impuestos Nacionales. Y en este caso, le faculta, por ejemplo, a requerir una disposición derogatoria, modificatoria de esta ley. Modifica la ley 493, la ley de servicios financieros, y le faculta, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Nacionales requerir, de forma fundamentada, obviamente, a través del ASFI, a cualquier entidad de intervención financiera que remite información respecto al patrimonio de una persona, ¿no? Pero esta ley trata de atenuar esa facultad que tiene la administración tributaria, creando en cierta manera la reserva de la información. Es decir, esa información que obtenga solamente puede ser utilizada para efectos de la investigación, control, verificación y fiscalización, y solo puede ser utilizada para la determinación de oficio de este impuesto, ¿no? Y jamás puede ser cedida a terceros. Y cualquier servidor público que atente contra esto, obviamente será sancionado. Pero la propia ley establece una sanción a aquella persona que incurre en contravención de omisión de pago. Es decir, aquella persona que, siendo sujeto pasivo del impuesto, no lo pague o que realice el pago en defecto. El pago en defecto significaría que realice la declaración, pero no realice el pago, ¿no? Eso ya se convertiría en una contravención de omisión de pago. Pero para que exista la contravención de omisión de pago, tiene que necesariamente, de acuerdo al artículo 165, 168 del Código Tributario, la ley 2492, tiene que haber un previo proceso interno al contribuyente, un proceso sancionador, ¿no? Obviamente dando el término probatorio, tiene que haber una resolución sancionatoria que el contribuyente puede impugnar a través del contencioso tributario o a través del recurso de alzada y jerárquico ante la AIT, y posteriormente plantear la demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, luego de todo un proceso administrativo y judicial, que establezca que efectivamente ha ocurrido una omisión de pago, entonces en este caso recién aplicaría esta sanción. Y la sanción es bastante fuerte, ¿no? Porque el Código Tributario sanciona la omisión de pago con el 100% del tributo omitido. En este caso, la sanción es del 200% del tributo omitido, imagínense. Y además se pierde, dice, el carácter reservado de la información. Es decir, le da a la Administración Tributaria la facultad de publicar la información que ha obtenido, que inicialmente le daba un carácter reservado, ¿no? Eso yo creo que esta parte creo que sería la que más espantaría a cualquier inversor extranjero o nacional, porque la sanción es bastante fuerte, ¿no? Imagínense, 200% de tributo emitido, es un monto sumamente elevado, y de paso perder el secreto bancario, complicado, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya entrando a la base imponible de este impuesto, les pido las disculpas por las interrupciones. Estoy recién recuperándome de un resfrío bastante fuerte. Afortunadamente no fue COVID, pero sí toda mi familia ha estado enferma, inclusive mis hijos, así que les pido disculpas por las interrupciones de cada momento. Ahora sí, veamos la base imponible. La base imponible de este impuesto está constituida por el valor que asumen todos los bienes inmuebles, es decir, la sumatoria total
también de los muebles y todos los derechos, ¿no?, que sean de propiedad o estén en posesión del contribuyente. Reitero, muy complicado demostrar la posesión, o sea, que un poseedor en realidad sea propietario o en realidad, ¿qué es lo que quieren demostrar? Porque no tendría sentido a un cuidador de un, no sé, pues un sereno, tenemos propiedades, ¿no?, que tranquilamente pueden valer más de 30 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, un sereno que esté en posesión, obviamente no le vamos a aplicar esta ley. Entonces, esta ley ya está mal redactada al incluir a poseedores dentro del ámbito de aplicación de esta normativa, ¿no? Tal vez el objetivo, reitero, fue incluir a los que disfracen su patrimonio, pero aquí nos dice claramente, ¿no? O sea, un poseedor tranquilamente no puede ser sujeto pasivo de este impuesto, por más que la normativa así lo establezca, ¿no? Dice que a la fecha del perfeccionamiento de dicho generador, en el caso de bienes de comunidad gananciales, se sumará a la fortuna del contribuyente el importe equivalente al 50% del valor de la fortuna acumulada durante el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Una persona acumula un patrimonio, hasta ahí le computan el 100%. Se casa, desde el momento que se casa, obviamente ingresa a comunidad de gananciales. La ley 603 nos habla de que es el Código de las Familias, nos habla de que las personas al momento que contraen matrimonio ya se da lo que se llama la comunidad de gananciales, ¿no? Ya sea que uno u otro cónyuge trabaje, todo lo que ambos cónyuges aporten al matrimonio se divide por partes iguales para ambos cónyuges, ¿no? Así solo un cónyuge aporte. En realidad, la ley asume que los dos aportan, ¿no? Salvo los bienes propios adquiridos dentro del matrimonio o aquellos bienes que uno reciba por herencia, inclusive dentro del matrimonio, esos bienes no forman parte de la comunidad ganancial. Entonces, lo que una persona ha acumulado en su soltería y en el momento que se casa, el 50% de ese patrimonio ya se considera parte de la base imponible. El otro 50% no se toca porque sería del otro cónyuge. Del otro cónyuge también tomarían en cuenta su patrimonio antes de casarse y sumarían el 50% de su patrimonio el momento que adquiera el estado civil de casado o casada, ¿no? Y en el caso de sucesiones indivisas, a partir de la apertura de la sucesión. Esto es muy importante considerar. ¿Desde cuándo se abre la sucesión? Artículo 1000 del Código Civil dice que la sucesión se abre desde el momento del fallecimiento, ya sea real o presunto. La muerte es de dos tipos. Puede ser real, cuando efectivamente una persona fallece y se acredita con un certificado de defunción, o un fallecimiento presunto, que generalmente se da cuando una persona fallece en situaciones no claras o para situaciones de las personas que han desaparecido, ¿no? Si una persona, por ejemplo, se la llevó al río, para acreditar el fallecimiento de esta persona, primeramente hay que esperar 2 años para la declaratoria de ausencia. Pasa la ausencia y hay que esperar otros 2 años más para recién declarar la muerte presunta a través de un proceso judicial ante un juez en materia civil. Entonces, el juez que emite el certificado de defunción con la muerte presunta, recién a partir de ese momento se abre la sucesión, ¿no? Eso para casos muy sui generis, ¿no? Pero de las personas que mueren por causas naturales o por causas, por enfermedades que están certificadas por la autoridad competente, desde ese momento ya queda aperturada la sucesión y por ende los herederos legales, legatarios, ya se convierten en sujetos pasivos, no interesa la edad que tengan, inclusive si estuvieran en el vientre de su mamá, ¿no? Porque la ley, el Código Civil considera al no nacido como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. ¿Ya? Entonces, ese bebé que está en el vientre de la mamá también ya tiene el derecho a que se lo considere como heredero, ¿no? Entonces, también nos habla en cualquier otro régimen de mancomunidad o copropiedad,
El contribuyente computará como su fortuna el valor que corresponde al porcentaje de su propiedad, ¿no? Si, por ejemplo, fallece una persona y tiene su esposa y sus 2 hijos, a esta esposa por su calidad de cónyuge le corresponde el 50%, ¿no? Más un porcentaje como heredera, o sea, un 25%, 75% en total. Y el saldo restante se divide en partes iguales en la cantidad de hijos que exista. No interesa si son hijos, hijastros, si son reconocidos, si son extramatrimoniales de un primero o de un segundo matrimonio, o si son adoptivos, ¿no? Tienen los mismos derechos ante la ley todos los hijos, ¿no? Y luego también se toma en cuenta el porcentaje que uno tenga de copropiedad, puede ser en un condominio o en alguna mancomunidad. No se computa dentro de la base imponible lo que es el menaje doméstico, ¿no? En realidad, el menaje doméstico se comprende toda aquella prenda de uso personal, ¿no? Como ser muebles, electrodomésticos, accesorios de una vivienda, ¿no? Exceptuando los bienes suntuorios, ¿no? Es decir, aquellos bienes que son bienes lujosos, ¿no? Como los vehículos, las joyas, las obras de arte, las antigüedades, artículos de colección, esos no forman parte del menaje doméstico. Ahora, esto también es importante, porque de la base imponible, para determinar la base imponible, se deducen, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos que se deducen de la base imponible? Número 1, saldos de capital pendientes de pago por préstamos en entidades financieras reguladas y supervisadas por la ASFI. Es decir, que es personas que deban a personas privadas, que tengan letras de cambio, que tengan acreedores quirografarios, etcétera, etcétera, no van a poder reducir esos conceptos para determinar la base imponible. Únicamente, en otras palabras, van a poder deducir aquellas personas que tengan créditos con la banca regulada por la ASFI, ¿no? Ese es también un gran problema para aquellos que tienen deudas importantes con personas particulares, ¿no? No van a poder descargar a efectos de determinar la base imponible, ¿no? Para el exterior, también todo saldo de capital en entidades financieras reguladas por instituciones equivalentes a la ASFI. O sea, yo tengo un crédito en el exterior, debo plata para un banco extranjero que está también regulado por una entidad que ejerce control y fiscalización dentro de un país. Obviamente también tengo derecho a deducir ese monto de dinero, ¿no? Luego también aportes realizados y rendimientos que estos generen en el sistema integral de pensiones y el valor del patrimonio registrado en el balance general de una empresa unipersonal. No forman parte de la fortuna del sujeto pasivo. Muy interesante esto, ¿no? O sea, si una persona, por ejemplo, que tiene una fortuna considerable y aporta, decide convertirse en aportante al sistema integral de pensiones, eh, todos esos aportes que ha realizado más sus rendimientos no se consideran un patrimonio que forma parte de la fortuna del sujeto pasivo. Pero hoy en día, en realidad, nadie quiere meter su dinero al sistema integral de pensiones, ¿no? Peor aún las personas que ganan más, porque lo vamos a ver, los que deseen, vamos a hacer una capacitación sobre el sistema integral de pensiones. Y cuando hablamos del aporte nacional solidario, por ejemplo, tenemos 3 tipos de aportes, ¿no? De 1, 5 y 10% para aquellas personas que tengan totales solidarios de 13, 15,000 y 25,000 bolivianos, que aportan el 1, 5 y 10% respectivamente, ¿no? Entonces, es una persona que aporte al sistema integral de pensiones, que gane más de 35,000 bolivianos, por ejemplo, que gana 50,000 bolivianos, el aporte al fondo solidario de esta persona puede ser mucho mayor que el aporte a su cuenta individual.
porque a su cuenta individual únicamente irá el 10% de su total declarado, pero al fondo solidario puede ir un monto mayor. Entonces, ¿qué incentivo en realidad es ese para inscribirse al sistema integral de pensiones? Ninguno, ¿no? Porque una persona, al ver que para su jubilación le dan menos y para el fondo solidario le quitan más, entonces, ¿quién va a querer inscribirse con esas condiciones, no? Difícilmente. Además que lo máximo que se puede aportar es un valor a 60 salarios mínimos nacionales, lo máximo que se puede aportar al sistema integral de pensiones. Es decir, es un sistema que está obviamente diseñado en contra del lavado de dinero, porque las rentas del sistema integral de pensiones, por mandato constitucional y de la ley 065, son inafectables, son inembargables, no pueden ser objeto de retención judicial. O sea, ningún juez puede disponer que se toque ese monto de dinero, ¿no? Por eso, a efectos de evitar el lavado de dinero, como máximo a 60 salarios mínimos es lo que se puede aportar al sistema integral de pensiones. Ya eso en otro seminario, para los que gusten, vamos a profundizar. Y lo segundo nos dice el valor de patrimonio registrado en el balance general de la empresa unipersonal. O sea, si una persona ha forjado patrimonio a través de una empresa unipersonal y ha inscrito en su balance estos bienes, ya sean bienes inmuebles, vehículos, maquinaria, si está en su balance de gestión, no forma parte de la fortuna a efectos de la base imponible. ¿Ya? Esa es otra situación importante también de la ley. Pero hay excepciones también y bueno, hay situaciones que también nos permiten establecer cuáles son las cosas que se pueden descontar de este impuesto. Ya a continuación vamos a ver qué podemos descontar al momento de declarar la fortuna, ¿no? Dice que cada contribuyente va a declarar su fortuna en un formulario oficial que va a emitir el Servicio de Impuestos Nacionales. Todavía no tenemos el número del formulario. Y se va a consignar en este formulario, seguramente va a haber casillas para consignar el valor de cada bien inmueble, ¿no? Entonces va a haber casilla 1, casilla 2, casilla 3 para bienes inmuebles sujetos a registro, casilla 4, casilla 3 para bienes muebles, como ser vehículos, automotores, ya sean terrestres o acuáticos, ¿no? Así va a haber diferentes casillas para hacer la declaración jurada, ¿no? ¿Qué conceptos se van a deducir? Primeramente, se pueden deducir como pago a cuenta impuestos municipales por propiedad de bienes inmuebles, ¿no? O sea, si yo tengo al día mi pago de impuestos, puedo acreditar como pago a cuenta de este impuesto, o sea, puedo deducirlo. Pero ¿qué pasa si yo debía de gestiones pasadas y me han hecho pagar con multas y demás, ¿no? No dice la normativa, pero por ejemplo en otros impuestos, las multas, el mantenimiento de valor no son deducibles, ¿no? Entonces no, imagino que por analogía no dice el decreto supremo reglamentario, pero tal vez la RND que establezca que las multas no van a formar parte de la base imponible, o sea, no serían deducibles. Habrá que esperar la reglamentación, ¿no? Y también pagos de impuestos municipales de los vehículos automotores de la gestión inmediata anterior, ¿no? Entonces acá está limitando solo la gestión inmediata anterior, o sea, si yo quiero pagar, debo 10 años de impuestos y recién quiero pagar para deducir, no voy a poder, ¿no? Solo la gestión inmediata anterior. Pagos en efectivo anticipadamente o en el año que perfecciona el hecho generador, ¿no? Inciso B dice los impuestos departamentales por propiedad de vehículos automotores, de navegación aérea y acuática de la gestión inmediata anterior, ¿no? Cada gobierno autónomo departamental es el que cobra estos impuestos
a los automotores de navegación aérea y acuática, ¿no? También pagados en efectivo, la gestión inmediata anterior. C, el impuesto sobre las utilidades a las empresas de la gestión inmediata anterior, pagado en el año que se perfecciona el hecho generador del impuesto a las grandes fortunas, pero esto solo para los que ejercen profesiones liberales u oficios. Si una persona, por ejemplo, es un contribuyente bajo la figura de empresa unipersonal, no va a poder deducir el IUE, ¿no? Porque esta deducción únicamente alcanza a los profesionales independientes y a las profesiones liberales u oficios, ¿no? Mecánicos, electricistas, tornería, notarios de fe pública, factores, etcétera, etcétera. Estos serían personas que podrían deducir el IUE. Los demás no. Pero otra desventaja es que si estas personas, profesionales independientes y demás, hacen la imputación del IUE al IT, no pueden imputar como pago cuenta del IGF. O sea, si yo deduzco pago el IUE y deduzco del IT, para no pagar el IT, que es lo que hacen, creo que el 100% de contribuyentes prefieren pagar IUE para deducir del IT. Entonces no van a poder hacer una doble deducción, ¿no? Ya no podrían deducir el IGF, lo tienen que deducir o decidir sobre cuál van a decidir deducir, ¿no? El pago a cuenta de mencionados impuestos no incluye ni mantenimiento de valor, ni intereses, ni multas. Claramente ya lo dice el Supremo Reglamentario. Muy bien, otra cosa importante. ¿Cuál es el plazo para la declaración y el pago de este impuesto? Primero, aquellos contribuyentes que tengan residencia en el territorio nacional, dice, declararán y pagarán el impuesto determinado en efectivo o mediante instrumentos electrónicos hasta el último día hábil del mes de marzo siguiente a la fecha de perfeccionamiento del hecho generador. Es decir, último día hábil de marzo va a ser la fecha de vencimiento para el pago para todos los contribuyentes con residencia en territorio nacional. Contribuyentes no residentes en territorio nacional, pero que sí tengan patrimonio en el país, declararán y pagarán este impuesto en efectivo o mediante instrumentos electrónicos hasta el último día del mes de abril del año siguiente. Esto para los contribuyentes que no residen en el país. Dice el párrafo 3, cuando se paga este impuesto en el territorio nacional, será determinado e ingresado al fisco en moneda nacional, ¿no? Obviamente va a haber una variación por el tipo de cambio. Cuando se paga desde el exterior, el contribuyente determinará y abonará en dólares estadounidenses a la cuenta habilitada para el efecto por el Servicio de Impuestos Nacionales. Muy bien, eso es para el plazo para declaración y pago de este impuesto. Quisiera hacer una pausa porque seguramente hay dudas y preguntas, así que todos los que gusten, vamos en este momento a habilitar la opción para que todos puedan habilitar sus micrófonos. Ya está. Cada uno de ustedes que desee participar puede habilitar su micrófono y participar, si gustan por el chat también, o al WhatsApp. Vamos a dar lugar a dudas, preguntas,